Uno de los problemas a los que se enfrenta próximamente, después de estas elecciones vascas, nuestra querida amiga Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, es aquellas afirmaciones que hacía unos meses atrás y que lleva prácticamente desde principios de año, finales del año anterior, haciendo esas alusiones a esa reducción de jornada laboral y que, bueno, que sería todo a coste del empresario, que no tendrían que rebajar los sueldos en ningún momento, a pesar de que las matemáticas son 2 más 2. Eso, pues quieras o no, el Fondo Monetario Internacional ya ha hecho un llamado de atención a España, ha estado de visita en esta última semana de atrás en España y ha hecho varias declaraciones, ¿no? Entonces el FMI, como dice la noticia, desmiente a cuerpo, la reducción de jornada tiene que ir con un recorte salarial. Esas son las matemáticas, ese es el 2 más 2. ¿Qué pasa? Que si eso no sucede, esta rebaja podría afectar a 8 millones de personas con un aumento de costes laborales del 6,25% para la empresa. Si la empresa es capaz de asumir ese 6,25% para las empresas, nos encontraríamos en una subida del sueldo mínimo interprofesional de 6,25%. Hablamos del sueldo mínimo interprofesional porque es la base en la que nos vamos a intentar basar en esta noticia, pero ese 6,25% sería una subida de sueldo para todo el extracto laboral si las empresas fueran capaces de asumir ese 6,25%. Estos días el Fondo Monetario Internacional ha visitado nuestro país en el marco del informe anual del artículo cuarto. Tras su inspección ha advertido que si España no diseñara bien esta ley, cosa sorpresa que es el Fondo Monetario Internacional ya empiece una intervención avisando a España que si no creara bien esta ley, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pareciera que España es partidaria no crear bien sus leyes, ¿no? La reducción prevista de la jornada laboral en este sector privado y que luego más adelante se haría en el sector público y que depende del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, podría incrementar los costes laborales y reducir la producción y los ingresos de los trabajadores a largo plazo. Aquí hay, en la misma frase, hay dos factores que tenemos que tener en cuenta y que ya hemos comentado alguna vez. Esto incrementaría los costes laborales, por lo que el empresario absorbería ese tiempo que no pudiera, absorbería ese tiempo que tuviera que cubrir con otra persona por la reducción de jornada laboral o reducir la producción. Entonces los ingresos de los trabajadores a largo plazo pudiera verse afectado. Y no estamos hablando de que te vayan a bajar el sueldo, sino que la producción de esas empresas se vería un 6,25% mermada. Por ende, si tradujéramos eso a tiempo, pudiéramos ver cómo unas posibles subidas de sueldo, unos posibles beneficios para los trabajadores se vieran alargados en el tiempo para poder representar y poder recuperar ese 6,25% anual de esfuerzo que tendrían que hacer las empresas para poder suplir esta reducción de jornada laboral, que como bien decía Yolanda Díaz, al principio serían de unos 30 minutos, pero que la idea es llegar a 1 hora y media de jornada laboral de reducción antes del año 2030. Por ende, ese 6,25% año a año se vería incrementado por un X% más de los minutos de jornada de reducción laboral que se vieran, ¿no? Entonces sería otro esfuerzo más que año a año tendrían que hacer las empresas para poder achacar estas leyes, ¿no? El pretexto por el que recomiendan a nuestros legisladores, el Fondo Monetario Internacional y por tanto a los actores que forman parte del diálogo social, como son la patronal y los sindicatos, junto al gobierno, una reforma que conlleve no solo la moderación salarial, así como también acomodar la heterogeneidad entre sectores a través de la negociación colectiva para contener estos efectos adversos. Efectos adversos que, vuelvo y repito, sería aumentar los costes laborales para las empresas el primer año en un 6,25%. Entonces, hablamos del salario mínimo interprofesional como la base en la que vamos a tratar esta noticia, ¿no? En materia laboral, el técnico del Fondo Monetario Internacional también ha señalado en su informe que después de subir más del 50% en los últimos 5 años, salario mínimo interprofesional, no nos olvidemos que venimos de unas subidas de los 900 hasta los 1180, o sea,
lo jamás nunca antes visto. El salario mínimo ha alcanzado la meta fijada por el gobierno del 60% del salario medio, ¿no? El salario medio de España, pues el 60% es el salario mínimo interprofesional. Por ello, subrayan que cualquier aumento adicional debería tener en cuenta los posibles efectos perjudiciales en el empleo poco cualificado. Este es el empleo que mayormente se vería perjudicado con esto, porque volvemos a lo mismo, sería el salario mínimo interprofesional que se vería más perjudicado en estas situaciones, porque el empleo menos cualificado y que es el que hace uso de este salario mínimo interprofesional es más difícil de cubrir o es más difícil de asimilar por las empresas, porque no deja de ser trabajo manual. La gran mayoría de ellos no deja de ser trabajo manual y no es una persona que está sentada en un escritorio y que por dejar de trabajar media hora todos los días su producción no se va a ver disminuida. No es el mismo que está empacando yogures en una cadena de producción, que si tú dejas de trabajar media hora antes y esa persona empacaba 300 yogures a la hora, pues ahora va a hacer 150 menos, ¿no? Entonces, ese es el tejido de empleo que se vería más perjudicado al tomar esta decisión de la reducción de jornada, y que por ende estas empresas deberían, si quieren mantener esa producción, pues deberían contratar o más personas o empezar, porque otra de las cosas que el Fondo Monetario Internacional no ha tenido en cuenta es la cantidad de horas extras que en este país, primero, no se pagan, y segundo, que si se tendrían que empezar a pagar, o sea, que se tienen que pagar, todos, o sea, eso no hay que estar ni a favor ni en contra de eso. Todos sabemos que esas horas extras hay que pagarlas, pero también sabemos que muchas empresas no las pagan, y esos minutos que el empleado está de más para sacar esa producción o lo que sea, esas horas extras no están pagadas. Por ende, el Fondo Monetario Internacional también desconoce la realidad laboral que tenemos en este país en relación a eso. Entonces, esta subida del 6,25% o la rebaja de la jornada laboral, asunto planteado por la mesa de negociación de diálogo social, advierte o se reuniría en estas últimas 2 semanas para tomar una decisión sobre esta reducción de jornada laboral. La compañía ya ha determinado que esta rebaja, o sea, las empresas ya han determinado que esta rebaja podría afectar a 8 millones de asalariados en España y supone un aumento de los costes laborales para las empresas. Ellos ya han dicho lo que tenían que decir, ahora que Yolanda Díaz tome las decisiones que tiene que tomar. De ahí la importancia de que las empresas planifiquen cómo adaptarse a la nueva normativa para evaluar y minimizar el impacto que este supondría, tanto en los empleados como en su producción, aunque todos sabemos cuál es la decisión de las empresas a la hora de tomar estas medidas. Se traduciría también, vuelvo y repito, en una subida implícita del salario equivalente al 6,25%, ya que estas personas dejarían de trabajar esta cantidad de tiempo, pero seguirían cobrando exactamente lo mismo. Entonces es una manera de subirte el sueldo de manera encubierta, ya que los empresarios deben mantener el salario de los trabajadores a pesar de la reducción de horas, ¿no? Lo que en algunos casos podría derivar en nuevas contrataciones como refuerzo. Las compañías, está claro que tienen por delante un desafío de adaptarse a esta nueva realidad que está imponiendo Yolanda Díaz. Podemos estar más a favor o más en contra, pero está claro que a día de hoy no hay convenio laboral que pueda resolver este problema de la reducción de jornada. Ahí lo dejamos, veremos más adelante cuáles son las decisiones en esta próxima semana, como decíamos, en estas 2 próximas semanas más adelante. Me imagino que después de las elecciones vascas se pondrán manos a la obra y veremos antes del verano alguna decisión al respecto sobre esta reducción de jornada y si de verdad se va a poner en práctica aquí en España.